Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que se hacen presentes hoy en este segundo conversatorio, en el mes en que nosotras estamos llevando adelante la Fundación Centro de Protección Familiar de La Falda y el Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte. Venimos trabajando en red sobre la prevención, el abordaje de distintas problemáticas relacionadas a las violencias, y hoy tenemos el gustazo de tener acá en este conversatorio a Jesús Rodolfo Pérez, referente social y ambiental de la Fundación Alameda, presidente de la Asociación Nuevo Paradigma Circular y coordinador del Compromiso Francisco. Bueno, un gustazo enorme tenerte acá y queremos iniciar este conversatorio, que nos cuentes quién sos y la grandísima tarea de la Fundación. Bueno, antes que nada, felicitar la iniciativa de la Fundación Centro de Protección Familiar y del Movimiento Popular La Dignidad. Felicitar la labor que viene desarrollando desde hace tantos años Kalina Lucero, y particularmente en la zona de Capilla del Monte vos, Paula Rodríguez. Tenemos muchos amigos y amigas militantes en Capilla del Monte también, que en algún momento nos podremos encontrar. Estuve viendo la presentación de la anterior conferencia. Realmente el conversatorio de las madres víctimas de trata me pareció muy explícito, muy concreto, eh, muy de frente. Me encantó. No hay duda de que es algo que te conmueve, que te lastima, pero que es tan real como lo presentaron ellas. Entonces nosotros decidimos en esta propuesta de herramientas no tocar el tema de la trata en sí. Si bien, por ejemplo, en el caso de las madres víctimas de trata están focalizadas en la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual, sabemos que hay muchas otras características de tratas que las vamos a nombrar a modo de hacer un pantallazo, no detenernos, digo, porque lo que nos interesa es presentar las pocas herramientas que nosotros vemos que pueden llegar a ser útiles para combatir este flagelo, este delito en los tiempos que vivimos, y no ser un conversatorio más de los que probablemente ustedes ya hayan participado. Eh, Nosotros decidimos hablar un poquito de estas herramientas, como es el protocolo de búsqueda y el alerta Sofía, porque ya hemos visto en los últimos tiempos la necesidad de que los procedimientos sean acordes a las realidades jurídicas actuales y adecuados a las situaciones de cada uno de los casos en particular. Bueno, a modo de ejemplo, nosotros pusimos acá, todos sabemos que la trata, hay verbos típicos como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida, de personas con fines de explotación. Y muchas veces disfrazamos a través de este término trata, pareciera que lo alejamos de lo que es la esclavitud, pero algunos inclusive lo nombran la esclavitud del siglo XXI. O sea, cuando nosotros vamos a los colegios, tratamos de que los jóvenes en particular asocien de manera directa al término trata, que se impone desde los Estados Unidos, a la esclavitud, porque la esclavitud históricamente lo tenemos más asimilado. Pero por otro lado, hay un valor muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando queremos combatir este delito, que es cuál es la finalidad del ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción, la acogida, la explotación de personas. Es la acumulación mafiosa de capital. Si nosotros no tenemos claro que lo que se busca es la acumulación mafiosa de capital, no sabemos cómo combatir este delito, porque no es un caso aislado de una persona con características psicológicas perversas que, aprovechando de ser una persona vulnerable, termina cometiendo la atrocidad de una violación o de un asesinato. La trata tiene una finalidad concreta, que es la acumulación mafiosa del capital. Entonces eso no lo tenemos que olvidar, por un lado. Y por otro lado, tampoco tenemos que ver las características. Siempre hablamos de que es más fácil cuando la posible víctima
se encuentra en un ambiente de vulnerabilidad, ya sea por una enfermedad física, psíquica, o por pobreza, o por digamos, un contexto familiar o social o ambiental que lo lleva a encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Esas son personas más propensas a ser víctimas de trata. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este momento, después de las modificaciones de la ley de trata del 2012 y hasta la actualidad, no importa si la víctima prestó consentimiento, que es una de las variables que hacía debilitar algunos juicios cuando antes de las modificaciones del año 2012, cuando decían no, pero la víctima estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, se desdibuja o sea, el tema del consentimiento y no es necesario que la víctima no pueda moverse en libertad. Como veíamos en algún momento, creemos que la víctima está presa, sometida, atada con cadenas, la famosa foto de los grilletes. Ya no es más así. Inclusive hoy, como veíamos en el conversatorio anterior, la trata en la virtualidad, el OnlyFans, las modelos de alguna manera web, etcétera, etcétera, pueden llegar a estar en su casa y estar siendo explotadas sin necesidad de un traslado físico y sin necesidad de una captación, de un arrebato en la calle, en la vía pública, etcétera, etcétera. Bueno, habiendo puesto estos antecedentes como para definir qué estamos diciendo cuando hablamos del delito de trata de personas, también queremos mencionar que, por ejemplo, la trata de niños, niñas y adolescentes por lo general es más con fines de explotación sexual, prostitución, pornografía, pero también hay para trabajo infantil, mendicidad forzada. Muchas veces vemos los esquemas de mendicidad y no nos damos cuenta que estamos ante una posibilidad de trata de personas, ¿no? Cuando ustedes quieran en algún momento hacer alguna consulta, cortar la conversación, no tengo ningún problema que así sea. Digo, voy a seguir una línea como para después poder abrir el debate, si les parece bien. Karina, no sé si me están escuchando. Sí, Estamos perfecto. escuchando atentamente y Ah, sí, ahí bueno, le decimos a las personas que quieran, si quieren escribir algo ir claro, escribiendo algo. y está saliendo bien el audio, Sí, las filminas se ven bien. sí, Bueno, perfecto. Eh, Acá, por ejemplo, uno de los temas centrales, cómo debemos actuar ante la desaparición de una persona. Llamar a la línea 145, que todos sabemos que lo administra la Procuraduría de Trata y Explotación, igual CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Pero también acompañarlo con la denuncia de la Fiscalía de turno o un juzgado cercano, siempre pidiendo de alguna manera copia del expediente o lo que se llama el código de COIROL, que sirve para poder seguir cómo sigue la causa cuando uno se retira del lugar. También es muy importante, eh, lo que hoy se utiliza mucho es la denuncia en las redes sociales, porque muchas veces los juzgados duermen los expedientes y no le dan la importancia que tiene si no hay una presión externa. Y la presión externa hoy se puede generar a través de las redes sociales, a través de las marchas familiares, como se viene haciendo en distintos puntos del país por distintas causas, no solamente con el tema de trata de personas. No es necesario la espera de 24, 48 horas, ni tampoco que sea un familiar directo. Y cuando uno dice brindar la mayor cantidad de información posible, es porque no tenemos que tener prejuicios si la persona que en este momento se encuentra desaparecida a lo mejor tiene actos de conducta que para nosotros no están dentro de lo correcto. No somos nosotros quienes debemos juzgar, sino que le tenemos que dar la mayor cantidad de información posible al fiscal o al donde se haya generado la denuncia. A veces uno omite decir que tiene problemas de consumo, omite decir que tiene problemas de alcohol, etcétera, etcétera, o algunos otros detalles de la persona o el ámbito donde se desarrolla, y eso de alguna manera va en contra de la búsqueda de la persona que uno está tratando de encontrar. Mientras mayor sea la cantidad de información que uno le pueda dar,
es mucho mejor. Aquel noviacito que nunca presentó, todo, absolutamente todo. También podemos solicitar a las autoridades, además del informe de la búsqueda de personas, podemos solicitar la interacción con otros organismos competentes. Bueno, acá está de alguna manera sintetizado lo que es el CIFEU, un sistema federal administrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que a su vez coordina con todos los organismos de seguridad de los distintos poderes provinciales y, si es necesario, con cooperación internacional. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas es uno de los sistemas más viejos que existe en nuestro país y que ha sido, en algunos momentos, ha sido ejemplar para otros países limítrofes que han copiado la manera nuestra de la búsqueda de personas. Bueno, ahora entramos ya en el tema de Alerta Sofía. Bueno, todos recordarán que lamentablemente lleva su nombre por la desaparición de Sofía Herrera el año 2009, 2008, 2009, en la provincia de Tierra del Fuego, de Río Grande, en un camping que estaba con sus familiares, creo que era el papá y la mamá, y en cuestión de segundos desapareció a la vista de todos. Hasta la actualidad se lo sigue buscando. Hoy Sofía tendría más de 20 años, y a partir de ello, igual que en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay otras leyes parecidas a la de Alerta Sofía, que cuando se trata de un menor en posibilidad de riesgo inminente, se tiene que hacer la denuncia en el menor tiempo posible y dar aviso a la policía de manera internacional para la búsqueda en países vecinos, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos, de alguna manera, la Alerta Sofía hace que se activen otros sistemas de búsqueda mucho más precisos, con mayor involucramiento de las fuerzas de seguridad. Se cierran todos los ingresos a la ciudad, en este caso, se cierran todas las salidas posibles, se hizo un rastrillaje de manera infernal, en la zona donde ustedes viven, en Capilla del Monte, en La Falda. Más allá de que no recuerdo cómo terminó el caso, lo que sí puedo decir de que el Alerta Sofía de alguna manera favoreció a encontrar a esta niña de menos de 3 años, sana y salvo y sin riesgo de vida, ¿no? Pues también podemos poner otros ejemplos, como el caso de Lian, que también se hizo la alerta Sofía a tiempo, se hizo un rastrillaje impresionante en la zona donde se había perdido en la fábrica de ladrillo en el sur de la provincia, y lamentablemente hasta la fecha no hay ninguna certeza de cuál puede haber sido su paradero. La alerta Sofía, por ejemplo, uno de los casos más resonantes que a nosotros nos podemos recordar es el caso de Corrientes, el caso del niño Loan, que todavía se lo está buscando y donde la policía, la justicia, el gobierno, los familiares hicieron todos los procedimientos en contra de lo que marca la ley. De hecho, de que al desarrollarse falta de tiempo de la alerta Sofía, recién le dan intervención a la Policía Federal, habiendo pasado más de una semana de la desaparición de Logan, con todas las consecuencias que esto llevó hasta la fecha. Hay un dato que creo importante señalar, y lamentablemente, como estamos hablando, yo le decía al principio de la conversación, que uno no tiene que olvidarse cuál es la finalidad de estas redes de corrupción mafiosas de generar la trata de personas. La trata de personas tiene como finalidad la acumulación mafiosa de capital. ¿Por qué repito esto? Porque no podría existir una red de crimen organizado sin complicidad del Estado. Esto lo decimos sin ninguna duda y sin ningún prejuicio, ya sea del poder político, ya sea del poder económico, del poder judicial o de las fuerzas de seguridad. Siempre que encontramos una red de trata, un entramado que atraviesa gran parte de la sociedad, hay connivencia con el Estado. Lamentablemente,
Esto no se habla porque muchas veces lastima intereses propios y ajenos dentro de lo que es el Ejecutivo, pero el Ejecutivo sabe que es así. Entonces nosotros, si no logramos de alguna manera entender que para poder combatir este delito necesitamos en un Estado fuerte, preocupado y ocupado de esta temática, es muy difícil que lo podamos hacer con los recursos de la comunidad solamente. Bueno, decía, cuando uno activa la alerta Sofía, también se le da intervención a lo que se llama alerta amarilla o Interpol, donde participan casi todas las policías involucradas en el crimen organizado a nivel mundial, ¿no? Y bueno, acá hicimos una pequeña lista, con este material les va a quedar, si bien casi todos sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se puede pedir, pero a veces el tenerlo en una lista como soporte nos ayuda a aclarar cuáles son los movimientos que tenemos que dar y a darlo en el menor tiempo posible, como es el allanamiento, secuestro de celulares, diarios personales, anotaciones, levantamiento de huellas dactilares. Mire, todos estos datos que yo estoy poniendo acá, rastrillaje, uso de canes, etcétera, etcétera, si se hubiesen usado, por ejemplo, con esta chica que lamentablemente todavía no se la encontrado, de malagueño, de Alicia Mamani, que viene de una familia boliviana. Bueno, nosotros cuando nos enteramos a las 7, 8 horas de haberse perdido de Alicia Mamani, empezamos a buscar quién podía hacer la denuncia directamente por trata de personas con la información más certera posible. Nos conectamos con el representante de los derechos humanos de la UPC de Altagracia, que la conocía, y con docentes que la conocían de Altagracia, antes de que intervinieron los docentes del Carbó, que intervinieron 3 o 4 días después, y se hizo la denuncia 145, pero 3 días después de haberse de haberla secuestrado, llevado hablemos con claridad, le dice Mamani. Y ustedes tienen que recordar que la mamá, por ejemplo, se llegó a hacer la denuncia al mismo día que ella no volvió a su casa y no le tomaron la denuncia porque no entendían qué es lo que quería hacer la mamá, ya que la mamá no habla castellano, habla el idioma aymara. Entonces, habiendo una traba, digamos, de alguna manera una barrera idiomática, no fue tomada la denuncia a tiempo de la mamá. Por eso se cae después la hipótesis de la carta que aparentemente de Alicia le había dejado a la mamá, porque con la mamá solo se manejaba con audios, ya que la mamá no lee castellano y teóricamente le había dejado una carta que se iba por voluntad propia, etcétera, etcétera. O sea, nosotros podemos ver a simple vista la cantidad de errores que se cometen en muchísimos procedimientos, empezando por el no tomar la denuncia a tiempo, por no realizar la denuncia por trata de personas, más en una persona que, si bien era mayor de edad, 25, 26 años, era una persona que vivía en una zona de vulnerabilidad y que de alguna manera sufría de discriminación por pequeños problemitas físicos que tenía y por no tener, digamos, una no estaba absolutamente integrada a la comunidad donde vivía. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera podemos construir redes de trabajo comunitario que permitan darle acceso a este tipo de información al hombre de pie, al vecino, al ama de casa, al almacenero, que este tipo de información que estamos compartiendo acá tan humildemente puede estar al alcance de todos, lucir un conocimiento de alguna manera ciudadano, y de esa manera nosotros empezar a trabajar con la construcción de una comunidad organizada, pensada en el bien común y en el cuidado de la familia que nos rodea, pensar localmente, pensar globalmente y actuar localmente. Me parece interesante esto que vos nos estás mostrando con respecto a cuáles serían las cosas que debería hacer digamos, la investigación. Claro, no solamente la investigación, sino que lo puede pedir cualquier persona. Cuando uno pide la alerta Sofía,
automáticamente al instructor de la causa le puede decir, no te olvides que estás habilitado para pedir todo esto, concretamente. Entonces, la idea es cuando uno se llega a la fiscalía, que la persona que lo reciba a la fiscalía sepa que uno tiene el conocimiento de lo cual está obligado. O sea, está obligado a hacer cruce de investigación bancaria, está obligado al cierre de camino, está obligado cuando se hace la alerta, cuando se utiliza el protocolo de alerta Sofía, tratándose de un menor de 18 años, digamos, en un circuito de vulnerabilidad, o también puede ser para una persona que tenga problemas psicológicos, ¿no? O sea, que tenga otro tipo de... bueno, yo después acá, después al final, hice una pequeña síntesis de 2 o 3 casos muy resonantes a nivel internacional, como para dejárselos en el material que ustedes puedan indagar, investigar, porque están muy desarrollados en los distintos portales de información, pero sirven de referencia, sirven de referencia. Estos datos que estoy poniendo acá, algunas de las medidas que se pueden solicitar, es en todos los casos, ¿no? Este lo voy a saltear porque es muy largo para explicar. Bueno, el manual de búsqueda de personas, siempre es necesario considerar la hipótesis del más alto grave, encuadrándolo dentro de la competencia federal, más si se trata de niño, niña o adolescente, o en un sistema de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica, se requiere una especial atención a la existencia de una hipótesis de trata de personas que hubiera motivado el alejamiento del lugar donde se vive.